Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de las buenas prácticas agrícolas y manufactura, las cuales las reconocemos básicamente como las BPA y las BPM. Entonces empezamos. A ver, lo primero que debemos tener en cuenta en base al tema de las BPA y las BPM es el tema del Global Gap, el cual va a estar redirigido, entendido por módulos, ¿no? Tenemos el módulo que es en base pues para todo tipo de explotación agropecuaria, tenemos el módulo base únicamente para el tema de cultivos y tenemos el módulo tanto para frutas y hortalizas. Entonces, habiendo ya realizado el tema pues de los módulos, ¿no? En base a la especificación y entendimiento de cada uno de estos, vamos a empezar viendo una pequeña gráfica. Aquí podemos observar el tema de los sistemas que se manejan para el tema agropecuario o el tema de agroexportaciones. Recordemos que tenemos un HACCP, que es un manual, ¿no? En el cual pues se va a verificar aquellos puntos y riesgos críticos, ¿no? Que pueden surgir en base del proceso de algún tipo de producto. Tenemos también sistemas de gestión, pero estamos enfocados el día de hoy en los prerequisitos. Cuando hablamos de los prerequisitos, tenemos a las BPA, a las BPM, ¿no? El tema de las BPH y las POEs. Vamos a empezar con el tema de las BPA, que son las buenas prácticas agrícolas. En base a las BPA, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? El tema de la sesión va a ser enfocada y uno de los objetivos va a ser poder establecer una visión clara de las buenas prácticas agrícolas, así también como identificar y analizar los requerimientos para el cumplimiento de las mismas. Aparte de esto, debemos poder reconocer cuáles son las disposiciones legales, tanto nacionales e internacionales, que pues serán aplicadas al tema de las BPA. Aquí podemos observar una imagen en la cual hay una pregunta súper clásica para el tema de las BPA, ¿no? ¿Qué promueven justamente las buenas prácticas agrícolas? ¿En base a qué está focalizado? Como podemos observar en la gráfica, nos habla de un tema de seguridad de las personas, porque no únicamente está enfocado en el tema de los productos. Tenemos el tema de la inocuidad alimentaria, que es cuidar durante todo el procesamiento que se le va a dar a un producto de consumo para que éste sea pues de buena calidad y no como objetivo principal para que sea adecuadamente para consumo humano y no puede ocasionar algún tema de enfermedad al consumidor final. Luego tenemos el tema del medio ambiente, que en este caso es para no contaminar en base a aguas y suelos, porque sabemos que de ahí es donde se origina el tema de la diversidad de productos para consumo que poseemos en nuestro país, ¿no? Tenemos también el tema de manejo racional de agroquímicos, porque recordemos que en el tema de medio ambiente podemos asociarlo, con aquellos productos que son más conocidos de las siguientes formas: un producto convencional, un producto ecológico y un producto orgánico, teniendo en cuenta que para este siglo pues, 21 lo que está de moda es el tema orgánico, ¿no? Aquellos productos que han sido cosechados y cultivados sin ningún tipo de agroquímico, pesticida, herbicida u otro componente que afecte el tema pues de la composición de esta mercancía, ¿no? O del producto a consumir. Luego tenemos el bienestar animal. Cuando hablamos del bienestar animal, recordemos aquí, y es sumamente importante entenderlo, que también vamos a poder obtener ciertos productos de índice animal. Entonces, por ende, se debe cuidar el bienestar de los mismos. Aquí tenemos también que cuidar el tema de su alimentación. No basta únicamente, ¿no?, con ofrecer al cliente final pues un producto, ya sea, imaginemos un tema pues de un lácteo, ¿no? Un tema de repente de carnes específicas, pero debemos tratar que el animal haya tenido un tema de vida tranquila. Por eso es que podemos observar en muchos países, inclusive en el nuestro, que los animales, en este caso vamos a poner el ejemplo de las vacas, para poder succionar su leche,
¿ok? Se le hace todo un tema de tratamiento, se le da masajes, ¿ok? Para que de esta manera ellas puedan producir mucha más leche que de lo acostumbrado y de una excelente calidad. Entonces vamos a enfocarnos en esos 4 puntos. Seguridad de las personas, en base también pues al tema del cuidado que deben tener cada una de estas, el tema de uso de indumentaria adecuada, ¿no? El tema del mejoramiento de la seguridad alimentaria, entre otras características. Entonces nos vamos a focalizar seguridad de las personas, medio ambiente, la inocuidad alimentaria y el tema del bienestar animal. Entonces, para poder entender, y justamente aquí el hecho ya de iniciar, tenemos el tema de la producción primaria, ¿ok? Y antes de esto, para poder entenderlo un poquito más en base a qué, ¿no? A qué se basa o cuál es el significado de las BPA, que son las buenas prácticas agrícolas, lo vamos a entender como un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, las cuales van a ser aplicables a las diversas etapas de producción agrícola. Y esto para poder ofrecer al mercado productos de elevada calidad e inocuidad, ¿no? Recordemos que todo esto va pues con el objetivo de su comercialización, ya sea directa o a través de un procesamiento agroindustrial. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser el tema de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, en base al tema de la producción primaria, ¿ok? Nos dice que tenemos la fase de la cadena alimentaria hasta alcanzar la cosecha, sacrificio, ordeño, la pesca, entre otras, ¿no? Porque recordemos que ya hemos visualizado cuáles son estos 4 puntos a los cuales está enfocado las BPA. Esto según el Códex Alimentario. Ok, vamos a ver el tema del origen. ¿Por qué se origina las BPA? El origen de las mismas va a ser básicamente por el aumento de las enfermedades gastrointestinales. Y esto pues puede haber ocurrido de repente porque el producto que estamos consumiendo no ha tenido un correcto proceso o de repente la inocuidad alimentaria no ha sido cuidada al 100% y está contaminado el producto. Y por ende cuando lo consumimos nos puede ocasionar pues este tipo de enfermedades. Luego tenemos el incremento de presencia de contaminantes químicos en los productos. También en base a la composición también nos podría afectar a nuestra salud. Y el otro origen de las BPA es la contaminación mundial. ¿No? Sabemos que estamos luchando contra ese tema y que poco a poco estamos tratando de que esto pues se reduzca, pero lamentablemente por el tema de los diversos negocios que se poseen en temas industriales, las fábricas, pues hacen un poquito complicado y difícil el hecho de la reducción de la misma. Entonces, en base a esos 3 puntos es de donde se origina las BPA. Ok, vamos a ver los modelos que poseemos en las BPA. Tenemos el US GAAP, o también conocido, no como el GAAP focalizado para los Estados Unidos, y el Europe GAAP, que es para el tema europeo. ¿Ok? Estos dos se van a asociar en base a certificaciones para los productos. Recordemos que, por ejemplo, para el tema de Chile también tiene el GAAP, pero a diferencia nuestra, pues no le hemos colocado el tema de Perú Gap, solamente, pero nosotros arrancamos o abarcamos el tema de Global Gap, ¿no? Un tema internacional o global. Chile Gap sí le ha colocado el tema para esa certificación, el nombre de su país, por eso se denomina Chile Gap. Tenemos el tema también de Nurture, que viene a ser el estándar Tesco Nurture, ¿ok? Es un requisito para los productores que van a suministrar, en este caso a Tesco, base a frutas y hortalizas frescas. Y esto pues asegurando el tema de las mejores prácticas agrícolas en la producción de productos frescos y recordemos que eso es en base a las certificaciones. Luego tenemos también el F2F y MS, que es un requisito para los productores que van a suministrar a la cadena de supermercados británicos el tema de Marks and Spencer. Específicamente, esta certificación lo que está asegurando es el proceso de producción que se ha realizado siguiendo el Código de Buenas Prácticas Agrícolas y presentando especial atención en el tema del respeto con el medio ambiente, ¿no? Porque es algo que generalmente las empresas olvidan de tener en cuenta porque un hecho que solamente buscan el tema de la utilidad, cosa que debemos sacarnos ese chip porque en el tema de
Agroexportaciones, si bien es cierto, lo que buscamos es sacar productos al exterior, también debemos cuidar la calidad de los mismos, debemos cuidar el tema de la salud de nuestros consumidores, que básicamente ellos van a ser quienes pues generen el tema de la demanda y por ende la producción de las mismas. Ok, vamos a empezar a hablar acerca del Global Gap. Como les mencionaba, tenemos el UREP, el GAP y el Food Plus. En el UREP tenemos que es un Euro Retailer Producer Working Group, que es un grupo pues de minoristas en base a Europa. El GAP, que es el Good Agricultural Practice, que son las buenas prácticas agrícolas. Y el Food Plus, que viene a ser un tema privado. Si bien es cierto es privado, pero no es como un tema de lucro, son sin fines de lucro. Para temas pues de básicamente también ver el tema de la inocuidad alimentaria, pero eso se va a dar en Alemania. ¿Ok? ¿Tiene mucha relación con el tema del Global Gap? Sí, tiene mucha relación porque es como un representante básicamente del Global Gap. Recordemos que todo el Global Gap, por ser un tema de certificación, tiene muchas normas que seguir para poder finalmente en el proceso obtener dicha certificación que nos va a hacer más competitivos en comparación a otras empresas, ¿no? Bueno, me refiero en el tema de nuestros competidores. Ok, entonces, en base a los documentos normativos, como podemos observar aquí, tenemos un reglamento general, una introducción del aseguramiento integrado de fincas, tenemos puntos de control y criterios de cumplimiento, tenemos un checklist para ver si todo está ok. Y bueno, según la última información, tenemos una versión que es la actual de la norma, que es el 6.0. ¿Ok? Entonces, en base a esto, vamos a proseguir a verificar cada uno de estos puntos y de esta manera poder entender en qué se está enfocando las BPA, ya habiendo comprendido esos 4 aspectos que visualizamos al inicio. Aquí podemos ver el tema de la estructura del Global Gap, ¿no? Tenemos los módulos, el tema de cultivos, el tema de los animales, el tema de la agricultura, de la acuicultura, ¿no? El tema de las frutas y hortalizas, de reproducción vegetal. Entonces, cada uno de estos módulos está enfocado en temas específicos. Y para entenderlo mucho mejor, vamos a verlos a continuación. Vamos a observar los niveles de cumplimiento mínimos en base al Global Gap. Empezamos. El primero es en base al historial y manejo de la explotación. Aquí podemos observar que estamos refiriéndonos al tema de mapa o plano de la explotación o señalización de los lotes que van a ser utilizados pues, para el tema de cultivo. Este mismo debe tener un sistema de registro para cada zona de producción, para que pueda ser testeada y pueda ser controlada. Luego tenemos la elección y evaluación del terreno de cultivo, ¿no? Que esto nos va a dar en el anexo número 1, que es la guía para la evaluación de riesgos en nuevas zonas de producción agrícola. Y aquí tenemos que estar enfocados en la legislación local, ya que estas pueden ser zonas protegidas, huacas, reservas naturales, entre otras, ¿no? Y dependiendo de eso, ya se va a poder pues, realizar el tema de la evaluación del terreno donde se quiere cultivar, evidentemente sin afectar y sin incumplir ninguna norma. Luego tenemos también en el anexo 1, que es en base a lo que ya estamos observando, el uso previo, ¿no? En base a los terrenos debemos hacer un uso previo y esto va a ser enfocado a los cultivos previos, uso industrial, ¿no? Vertederos, minas y el tema pues también de vegetación natural. Luego de eso tenemos también que verificar el tipo de suelo y esto va a ser enfocado en base pues a la erosión, la forma del terreno que posea esta, ¿no? El tema también que es muy importante observar las formas de drenaje, el tema de seguridad de las personas que van a trabajar con temas de maquinaria, porque recuerden que la maquinaria puede afectar el suelo del cultivo, ¿ok? Y la exposición al viento, que de una u otra forma, y según sea el tipo de producto que se quiera cosechar, también podría afectar. Luego tenemos otra característica sumamente importante que viene a ser el agua. Aquí lo que se debe verificar es la calidad de la misma, el tema de disponibilidad, si vamos a poder acceder a ella sin ningún tema de problema o imprevisto. Y también si poseemos la autorización para el uso correspondiente. ¿Okay? Y eso se va a verificar pues, en las diferentes zonas donde queramos aperturar esos terrenos para nuestros cultivos. Ok,
Una vez habiendo ya visualizado el tema del terreno, la zonificación, el agua y el testeo, debemos también controlar el impacto medioambiental que podría causar, ¿ok?, el tema pues de esas zonas de producción agrícola. Entonces, ese impacto se puede clasificar de dos maneras, internas y externas. Si hablamos de las internas, estamos hablando del polvo, humo, ruido, la contaminación con el agua que se pueda producir, el uso de agroquímicos y las plagas. Y si lo hablamos o lo entendemos externamente, estaríamos hablando de humo, gases, también polvo, agua de desagüe, ¿no? Actividades agrícolas adyacentes, el transporte a los mercados y la mano de obra. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de dar el tema pues de búsqueda y selección de estos suelos en los cuales se va a querer cultivar. No es únicamente encontrar un pedazo de tierra en el cual ustedes como empresarios vean la opción de que se va a poder cosechar, sino que también debemos ver que ¿no?, este ambiente pues no afecte a posteriori el tema del medio ambiente, el tema pues del clima, entre otras cosas que se pueden verificar. Ok. Luego vamos a observar el tema del mantenimiento de registros y autoevaluación o también denominada inspección interna. Aquí lo que se va a hacer primeramente es el tema de los registros. Aquí van a haber nuevos que se va a dar pues por lo menos 3 meses y los denominados recertificación que se da por 2 años. Ahora, también debemos tener en cuenta que siempre se va a hacer una auditoría interna. No es que únicamente yo obtenga el tema del mantenimiento y nunca más me van a volver a ver ahí o me van a venir a inspeccionar o a visualizar, no. Hay un tema de auditoría interna y esta se va a dar mínimo una vez al año. Esta auditoría, esta revisión debe ser documentada y por ende, después de dicha revisión o inspección, se va a dar las acciones correctivas, ¿no?, en base pues a lo que se haya recabado de información. Para este punto no se requiere un tema de capacitación especializada, ya que si están cumpliendo con todos los procedimientos correctivos, no habría ningún problema. Ok, luego vamos a la siguiente, la F3, que vamos a hablar de salud, seguridad y bienestar del trabajador. ¿Por qué? Tenemos que enfocarnos también mucho en el trabajador porque de él va a depender pues el tema de recolección, selección y finalmente la producción de nuestras mercancías. Aquí debemos evaluar el tema de riesgos en las condiciones en las cuales los trabajadores están laborando. Por ejemplo, tenemos el riesgo ergonómico, que va a ser en base pues a la carga de ciertos bultos que en la mayoría de casos van a ser pesados y pueden lastimar el tema de salud de nuestros trabajadores. Tenemos un riesgo ergonómico, que es el tema de repetición de movimientos. Tenemos un riesgo locativo, que es en base al tema físico. ¿Ok? Tenemos un riesgo también, pues, locativo químico, ¿no? Por el contacto con los químicos, el tema de biológico, de igual manera, ¿no? De repente le puede morder una serpiente, contaminación con ciertos insectos, entre otros. Tenemos un riesgo locativo mecánico por el uso, pues, de repente de algunas herramientas que le puedan causar daño. Tenemos un riesgo locativo eléctrico por el uso de electricidad y un riesgo locativo en base a desastres naturales que evidentemente esto no podríamos de repente saber cuándo se puede ocurrir, pero si es que podemos localizar o ubicar las zonas en las cuales se va a realizar los trabajos y básicamente pues buscar una zona en la cual no esté tan cerca, de repente un volcán, de repente un río que se pueda desbordar, entre otras cosas, estaríamos salvaguardando la vida de nuestros trabajadores. Luego tenemos el riesgo psicolaboral, que viene a ser por el tema del estrés, ¿no? De repente levantarse 4 de la mañana todos los días, terminar 6 de la tarde, o de repente quedarse hasta las 9, 10 de la noche, esto podría causar un estrés laboral por todo lo que se imagina el colaborador que tendría que hacer. También hay que manejar esos riesgos. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito en base a la continuación de salud, seguridad y bienestar del trabajador. Y aquí he colocado 3 imágenes principalmente. En la primera, vamos a hablar de una evaluación de riesgo de higiene, instrucciones de higiene que debemos respetar como el tema que lo va a respetar el personal y también los visitantes que vengan para temas de observación de repente en los campos. Hay un tema de formación del personal en base a la higiene y
aplicadores de pesticidas, ¿no? Según el tema de tipo de pesticidas, se le debe capacitar a los trabajadores o personal para que puedan pues colocarlos y de esta manera no les afecte la salud. El tema también de mantener registros de cada capacitación es sumamente importante para que quede constancia de que se han realizado las mismas. En la segunda imagen, que podemos ver un botiquín y una persona fumigando o echando de repente algún pesticida, aquí estamos hablando de los procedimientos de emergencia. Por ejemplo, botiquines fijos. Esos ambientes deben tener botiquines fijos. Esto se va a dar pues en instalaciones de trabajo permanentes, ¿no? Ya sea en oficinas, ¿ok? Estas deben tener máximo 10 metros de almacén de pesticidas, deben tener temas de pozos y también hablamos de botiquines móviles, ¿ok? Eh, Muy aparte de esto tenemos las señales de advertencia que todo ambiente debería tener. Aquí vamos a visualizar el tema de peligros, el tema de repente colocarle prohibido el ingreso y básicamente el tema de la aplicación de la misma. Y en la tercera imagen, ok, estamos hablando del personal. Este personal debe estar equipado con ropa de protección apropiada según sus necesidades, para que de esta manera pues no tenga un tema de repente un accidente. El equipo debe estar limpio, lavado después de cada uso. Además de esto, estos equipos deben ser almacenados fuera del almacén de pesticidas porque puede haber una contaminación cruzada. Recordemos, los pesticidas tienen insumos muy dañinos, los cuales podrían acoplarse a la indumentaria del trabajador y de esta manera afectar su salud. ¿Ok? Entonces podemos entender a esta última imagen como que todo debe estar en buen estado para de esta manera pues cuidar, ¿no? El tema de la salud de nuestros trabajadores en general. Ok, a ver, luego tenemos el F4 que vamos a hablar de los subcontratistas. Como nos menciona la presentación, aquí debemos realizar una evaluación en cumplimiento de todos los puntos de control que correspondan a los servicios que se están prestando. Además de esto, respetando las reglas de seguridad e higiene del FUN, ¿no? Que ya hemos venido mencionando. Luego tenemos la gestión de residuos y agentes contaminantes en base a reciclaje y reutilización. En este punto lo que vamos a observar es lo siguiente. Primeramente, ver los reglamentos. Tenemos el reglamento de manejo de los residuos sólidos del sector agrario y el reglamento de gestión ambiental, del mismo sector. Entonces, lo que debemos mencionar aquí en base a esta gestión de residuos y agentes contaminantes, reciclaje y reutilización, es que debemos tener una lista de posibles residuos y fuentes de contaminación, porque ahí va a estar la información detallada para tener el cuidado correspondiente. Debe realizarse o debe tenerse un plan de acción para residuos y contaminantes. Además de esto, el fondo debe estar limpio, sin presencia de basura o residuos como podemos observar en la imagen. Aquí también debemos tener cuidado con el tema de los residuos orgánicos, ya que pueden convertirse pues en compost, no en base a un análisis de riesgo. Ok, vamos a pasar a verificar el tema del medio ambiente y la conservación. En el medio ambiente y conservación, lo que se debe dar es un plan de gestión tanto de flora, fauna y conservación del medio ambiente. Y debemos considerar cómo mejorar justamente el medio ambiente, ¿no? Debemos ver a futuro, tratar de ir mejorando paulatinamente el tema pues de la conservación, el tema pues de la vegetación, tratando de impactar positivamente en la misma. Luego tenemos la mejora de las zonas improductivas, porque recordemos que en zonas de cultivo hay ciertos terrenos o zonificaciones que pues lamentablemente no dan producción. ¿Qué debemos hacer ahí? La mejora de las mismas. Y debemos tener un control de uso de energía en la explotación. Eso en base al medio ambiente y conservación. En el F7 tenemos el punto de las reclamaciones. ¿Ok? Aquí, como todo procedimiento y como todo departamento, ¿ok? Vamos a tener un tema, pues, en el cual la persona puede acercarse y dar, ¿no? Su tema de reclamo. Y para eso tenemos un procedimiento de reclamo en el cual se va a basar en un registro y posteriormente dándole seguimiento. Únicamente eso sería en base a las reclamaciones.
Luego tenemos el tema del procedimiento de retirada de productos del mercado. Aquí vamos a observar algo sumamente común, y ese procedimiento y se va a dar en base suceso que genere una retirada, la persona responsable, hay un mecanismo para la misma, una notificación que se le va a dar siempre que se ocurra o que ocurra estas circunstancias, y finalmente el registro. Con esto ya estaría quedando pues in situ la información para la posterior, o por el posterior, perdón, retiro del producto ya del mercado en el cual se estaba comercializando. Ok. Luego tenemos la defensa de los alimentos y creo que ese es un punto sumamente común y que se debe velar en la actualidad mucho porque, como siempre lo menciono, el tema de cuidar al consumidor final y en base a la salud y la inocuidad alimentaria es sumamente importante. Lo que se va a realizar aquí es la evaluación de riesgo de defensa de los alimentos. Pero ¿en base a qué o cómo lo vamos a realizar? Primeramente, identificando y evaluando amenazas potenciales. Luego, el tema de insumo de fuentes seguras y debemos verificarlas. Luego de esto, debemos obtener información de los empleados y subcontratistas. Y finalmente, realizar las acciones correctivas, ¿no? Según sea pues el inconveniente. En el F10 tenemos el estado Global Gap. Ok. En este punto específicamente, van a haber documentos de transacción con referencia al estado Global Gap. Y para esto hay un acuerdo de protección. ¿Ok? Un acuerdo de protección, evidentemente, pues el consumidor, porque de esto se va a llegar, se va a ligar al tema de que podamos observar en los alimentos que encontremos en los anaqueles, ¿no? Un producto que esté con el logo de Global Gap. Con ese logo, el consumidor ya entiende que ha habido todo un proceso de inocuidad, ha habido todo un proceso de cuidado, que finalmente pues nos da un producto que estamos en confianza de consumirlo, ¿no? Porque sabemos que no vamos a tener un tema de contaminación y o enfermedades. Ok, luego de esto debemos entender también el uso del logotipo, porque es sumamente importante el uso del logotipo de Global Gap y era justamente lo que mencionaba, ¿no? Por el respetar lo estipulado por el reglamento, porque ya se entiende que es todo un proceso. El nombre, marca registrada o logotipo no pueden colocarse en envases destinados al consumidor final o en un punto de venta. Por eso obtenemos el tema de la certificación y se pueden usar en publicidad, tarjetas, etc. Ahora bien, lamentablemente, y esto sí lo van a llegar a observar, hay productos en los cuales sí le ponen la imagen de Global Gap. ¿Por qué? Porque el empresario piensa, y la verdad no está muy erróneo ese pensamiento, de que el consumidor al observar el tema del logo en el empaque, pues le da más confianza. Eso es verdaderamente cierto. Pero según el reglamento, el uso de este logotipo no se debería colocar en el tema de los envases destinados al consumidor final o en un punto de venta. Para eso tenemos el tema pues, de tarjetas y la publicidad que de repente le podemos hacer vía televisiva el producto y lanzar que tiene pues la certificación Global Gap. Ok, luego tenemos el tema de la trazabilidad y segregación, que viene a ser la CB1, que es la trazabilidad. Aquí lo vamos a entender de la siguiente forma. Primeramente nos está hablando de una separación de productos certificados y no certificados. Y para esto hay un procedimiento, un registro y también el análisis de las cantidades. Luego de esto, hacemos la identificación del producto final y posteriormente el rastreo de esta mercancía tanto de ida y de vuelta. ¿Ok? Eso va a ser para el tema de la trazabilidad y segregación. Luego tenemos el tema del material de producción vegetal, que viene a ser el CB2. Aquí estamos hablando de la calidad de la semilla que se va a utilizar, el certificado de la misma o, en el caso supuesto, pues el tema de planta. La pureza, variedad, número de lote y vendedor el cual te está ofreciendo y entregando dicho producto, que debe asegurarnos que esté pues libre, ¿no?, de signos de plagas o enfermedades. Recordemos que si hablamos a palabras sencillas, el tema de las certificaciones nos genera mucha confianza y tranquilidad tanto a los proveedores, clientes y consumidores finales. Ok.
Tenemos pues el material de producción vegetal, ¿no? Vamos a seguir con ese término. Aquí también podemos observar lo siguiente. El tema de registrar todo, cualquier tratamiento en base a la semilla. ¿Por qué? Por un tema de propagación vegetal interna. Para esto tenemos un sistema de control de la calidad en base pues a los registros de aplicación de los pesticidas. Cada pesticida utilizado debe ser registrado y por eso observamos al inicio el tema de la documentación, ¿no? Todo el tema de capacitación, todo el tema de procesamiento debe estar documentado para que quede registrado de esta manera los nombres, tipos y cantidades que se han estado utilizando de pesticidas u otro elemento en el proceso o producción de nuestros productos. Aquí también vamos a poder observar el tema de la elección de variedad. Estas deben ser resistentes a plagas y o enfermedades. Con esto ya podemos entender un poquito más el tema pues de los materiales de producción vegetal. Aparte de esto tenemos que tener en cuenta el tema de la vegetación, la siembra y los organismos genéticamente modificados. A ver, si hablamos de la siembra, tenemos que detallar lo siguiente. Aquí también hay un registro del método, la dosis y fecha de siembra. Se debe colocar en la documentación. Luego tenemos los organismos genéticamente modificados y aquí vamos a hablar de una copia de legislación de la OGM y del Global Gap que te va a dar alternativas justamente para ese tema, del tema pues de los productos que hayan sido modificados, ¿no? Genéticamente. Recordemos que esta modificación genética no significa que el producto vaya a ser de pureza o de mejor calidad, ¿ok? En algunos casos puede dañar al consumidor, es justamente por eso que se tiene que dar la inspección correspondiente. Luego tenemos el tema de historial y el manejo de la explotación. Aquí lo que vamos a visualizar es básicamente el registro de densidad y fecha de siembra y la rotación del cultivo, ¿no? Cómo se va a ir dando esta rotación. Luego tenemos el CB4, que es el tema de gestión del suelo. Y aquí estamos hablando, como también podemos observar en la primera imagen, el mapa del suelo, el tema de mejoramiento y mantenimiento de la estructura del suelo, las técnicas de reducción en base pues a la erosión del suelo y de esta manera ir gestionándolo y cuidando. En el punto de la fertilización, aquí debemos considerar la necesidad nutricional, la fertilidad del suelo y sus nutrientes. Además de esto, debemos realizar aplicaciones programadas y en base a la cantidad y tipo de fertilizante se debe calcular, ¿no? El cual debe ser pues calculado por el personal, el cual debe estar capacitado. No es que yo vaya a colocar la cantidad que yo crea. A todos los trabajadores o a todo el personal que sea encargado de ese proceso o procedimiento de esa área, se le debe dar una capacitación para que no ocurra a posteriori un tema de problema. A ver, además de esto, en base al tema de la fertilización, vamos a poder ver lo siguiente, ¿no? Hay un tema de registro, un mantenimiento de maquinaria de fertilización, como podemos observar en las imágenes, para pues mantener el orden y el seguimiento de la misma. También vamos a hablar, ¿ok? A ver, en el tema del mantenimiento de maquinaria de fertilización, sí mencionar lo siguiente. Hay un registro y en este registro debemos colocar fecha y tipo de mantenimiento que se le está realizando. Además de esto, debemos facturar, ¿no? El tema pues de piezas o los trabajos realizados para tener, vuelvo a recalcar, un tema de conteo y registro. Ok. En esta imagen o en estas imágenes podemos observar el tema de cómo sí debería estar acondicionado en base a los almacenes y cómo no deberían estar. No podemos combinar semillas de repente con agroquímicos. ¿Por qué? Porque podrían contaminarse y por ende el producto final podría ser dañino para el tema de la salud de los consumidores. Se debe tener mucho cuidado en base pues al ambiente en el cual se está colocando los productos a salvaguardar, ¿no? De repente yo tengo un almacén súper amplio, yo quiero colocar ahí las semillas, la tierra, quiero colocar el abono y lo combino con los pesticidas, con los químicos. Esto no se debe dar, básicamente por un cuidado adecuado. Entonces, en la siguiente imagen nos dice, no se utilizan residuos sólidos urbanos.
almacenamiento de materia orgánica a no menos de 25 metros de fuentes de agua, por el tema pues de la contaminación. Ok, luego vamos a pasar a ver el CB6, que viene a ser el riego y fertirrigación, ¿no? Ya no hablamos de fertilización, sino estamos hablando del término fertirrigación. Estos se van a llevar en base pues a los cálculos, los cuales deben estar documentados en base a la necesidad de agua que se requiera para los cultivos. Y por eso, y para eso también, ¿no? Cada tema de empresa puede tener los tanques que son denominados evaporímetros, ¿no? Para ver el tema del tipo de agua, la temperatura, entre otras características que van a ser observadas. Luego tenemos aquí, y también es bueno mencionarlo, ¿ok? A ver, en base a lo antes de continuar con el tema de manejo integrado, también es bueno recalcar en el tema de riego y fertirrigación el tema de la justificación del sistema de riego. Se debe justificar porque has seleccionado ese tipo de riego para tu zona de cultivo. Luego realizar un plan de gestión de agua, que también tiene que ver mucho que ver porque estamos hablando que tiene incidencia con el tema de agua a utilizar. El registro del riego, colocar fecha, día, mes, año, volumen y la duración del mismo. Además de esto, para el tema de fertirrigación no se utilizan aguas residuales sin tratar, porque esto evidentemente causaría daño absoluto al consumidor final. Se debe evaluar el tema de riesgos anualmente en base a la contaminación del agua. También debemos ver la frecuencia de análisis de agua según el EVAL, que viene a ser el tema de riesgos microbiológicos. Aquí también debemos tener el tema pues, de las acciones correctivas según corresponda o la situación por la cual se esté suscitando no algún problema. Y se debe tener un permiso de extracción de agua en base a las fuentes sostenibles. ¿Ok? Esto en base a la fertirrigación. Ahora sí, pasemos al tema de manejo e integrado de plagas. Aquí es básicamente, como menciona la presentación, el tema de prevención, observación y o intervención. ¿Ok? Aquí, y para esto hay un personal capacitado, estos deben respetar pues las recomendaciones que se les brinda en base al uso de ciertos químicos, ¿no? Para el control de plagas. Si bien es cierto lo que queremos, perdón, lo que no queremos es que llegue una plaga a nuestro cultivo, ya sea la plaga de mandarinas, no sé, la plaga de mangos, ¿no? La que hubiese, y pueda de esta manera pues dañar toda nuestra producción y por ende ya no tendríamos producto para ofertar. En el CB8 vamos a ver los productos fitosanitarios. En este punto es sumamente importante recalcar lo siguiente. Hay una lista de productos fitosanitarios los cuales están aprobados. Y esto para nuestro país es en base a SENASA. Ahí dejo el link. También tenemos los productos fitosanitarios y estos se van a elegir según el personal competente, ¿no? Toda esa información la podemos encontrar en la página de SENASA. Para esto debemos realizar un registro, ¿ok? En este registro, la información que se debe colocar es lo siguiente. Nombre y variedad del cultivo, nombre del fundo y la zona o lote, la fecha, sea día, mes, año, el nombre comercial e ingredientes activos de pesticidas, el responsable de dicha aplicación, la justificación en base a por qué yo estoy utilizando ese tema de pesticida, ya sea por un tema de plaga o enfermedad. La persona responsable, ¿no? De recomendación debe llamar a orden de aplicación. Eso en base, pues, para el uso correctivo. Se debe también calcular y verificar la dosis que se va a utilizar, la maquinaria y equipo de aplicación y los plazos de seguridad. Eso en base al registro. Luego tenemos, pues, que deben ser adquiridos en lugares apropiados, se debe respetar la información de la etiqueta, porque recordemos que la etiqueta es un tema informativo. Se debe conservar factura de las compras de esos productos, ¿no? Para que quede constancia. Y también debemos verificar, pues, el tema de los almacenes de pesticidas, ¿no? Lo que mencionábamos un momentito que no podíamos combinar. Ahora bien, si bien es cierto, en el punto de donde nos menciona que se deben conservar el tema de las facturas de compra, muy aparte de lo antes mencionado, debemos tener en cuenta que debemos respetar el periodo de carencia de estos productos, la gestión también de los excedentes.
Debemos evaluar los riesgos para poder determinar si este producto cumple con el tema normativo del país destino. Debemos realizar un plan de acción en caso pues, de exceder los límites no ya manifestados para el tema de país de origen o destino. Debemos también realizar un análisis de residuos de pesticidas y esto se va a dar según la evaluación de los riesgos. Y para esto también mencionar que hay laboratorios para realizar los análisis, los cuales deben estar certificados con el ISO 17025, ¿no? O uno similar que viene a ser las BPL. Ok, en base al tema de los almacenes de pesticidas, es sumamente importante tener una estructura, una estructura sólida. Estos deben estar seguros bajo llave, porque recordemos que puede ser un contaminante. También mencionar aquí el adecuado cumplimiento en base a las condiciones, ya sea de temperatura y humedad del ambiente donde va a ser colocado estos pesticidas. ¿Ok? También aquí debemos tener en cuenta, pues, que deben ser resistentes al fuego, el ambiente debe estar bien ventilado, bien iluminado. Los polvos o los productos en base a pesticidas que se vayan a salvaguardar deben ser polvos o granulados, deben ser líquidos, debemos poseer un tema de estantería de material no absorbente. Todo esto debe estar separado de otros enseres, ¿no? Lo que mencionaba hace un momentito, que no podemos combinarlo con cualquier producto, ni como semillas, ni con el tema de la tierra de abono, como etcétera. Deben estar aislados. ¿Por qué? Porque son contaminantes. Además de esto, se deben tener retenes para derrames, ¿no? Recordemos que los almacenes son ambientes, son como cuartitos, vamos a denominarlo así, pero debemos tener cuidado que la puerta de ingreso pues no sea o no inicie, perdón, desde que comienza el suelo hasta la altura correspondiente, sino debe haber un espacio entre la tierra y la puerta que puede ser de, imaginemos, 10 centímetros, 12 centímetros, para el tema pues de retenes de derrames, ¿no? Si es que ocurriese y de esa manera no contamina. Luego también debe haber un procedimiento para tratar dichos derrames si es que, ocurriese esa situación, porque no podemos denominar que sea algo inexistente. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir, pero debemos estar preparados. Otras características que debemos tener en cuenta en base a los pesticidas y en base al almacén es que debemos poseer equipos de medición apropiados, equipos de medición que también estén calibrados. El almacenero debe estar capacitado porque este va a estar en constante manipulación de esos productos. Debe haber un inventario al día, ¿no? De lo que ingresa y lo que sale en base a los pesticidas. Se deben usar los envases originales, no por querer ahorrar en dinero vayamos a comprar pues un producto de menor o un tema de ínfima calidad que finalmente no va a ser de uso apropiado. Otro punto también a tomar en cuenta es a los envases. Estos deben tener toda la información que requiere la etiqueta, ¿ok? Y deben estar separados pesticidas, ¿no? Aprobados de otros pesticidas o otros productos, pues que sean también utilizados para el tema del cultivo. Ok, esto en base al tema de los almacenes. Pero no debemos olvidar el tema en los almacenes de la señalización, porque es sumamente importante colocarle el tema de la visualización en base a señas. ¿A qué me refiero? Debemos colocar la ubicación del teléfono de emergencia, ¿no? Por si ocurriese pues algún problema. El procedimiento de emergencia de primeros auxilios también debe estar pactado en un tema de imagen. Debemos tener un botiquín, ¿no? Colocado en la pared, debemos tener agua, debemos tener, en base al ambiente del almacén, debe ser aproximadamente un máximo de 10 metros, ¿no? Para que se puedan colocar de esta manera con seguridad. A ver, también en base a los productos fitosanitarios, debemos tener en cuenta la revisión médica anual del personal, el cual está aplicando dichos pesticidas, porque de una u otra forma, así tengan cuidado al máximo de estos productos, nos podemos contagiar de algo, pues no nos puede afectar la salud. Se debe también respetar el periodo de reingreso y debemos seguir las instrucciones de las etiquetas. Ok, luego de esto, a ver, también, porque este punto es sumamente importante, justamente porque lo recalco, el tema de los envases de los pesticidas, ¿ok?
no se deben reutilizar, no deben estar expuestos el personal, el cual va a estar con el tema de la contaminación del medio ambiente, no se puede quemar y se debe dar un tratamiento apropiado de esos pesticidas que puedan estar vencidos. Además de esto, el equipo de aplicación de pesticidas debe estar en buen estado de conservación y tiene una verificación mínima en los últimos 12 meses, el cual va a estar certificado. Aquí también vamos a hablar, porque ocurre mucho de la mezcla de los pesticidas. Entonces, en base a la mezcla de los pesticidas, debemos tener en cuenta las instalaciones las cuales van a ser aprobadas, el tema de utensilios apropiados de utilización, el tema de respetar aquellas indicaciones que nos muestran las etiquetas, porque vuelvo a recalcar, las etiquetas son utilizadas por algo y para algo, en función a dar información, la cual debe ser totalmente comprensible y legible. Y de esa manera puede ser entendible por la contraparte. Ok, ahora sí pasamos a ver el tema de la gestión del suelo. Aquí nos menciona el tema de la justificación por escrito de uso de desinfectantes para el suelo y debemos respetar el plazo de seguridad de preplantación. Hay plazos para el tema de los cultivos. Luego tenemos el tema de sustratos, en el cual también nos menciona un tema de registros del uso de productos químicos para tratar sustratos. Aquí debemos verificar ciertas características como lugar, fecha, ¿no? En estructura de día, mes, año, el tipo de producto químico a utilizar, el método de esterilización empleada, el nombre del operario quien está realizando pues dicha función, el plazo de seguridad en base a la preplantación. ¿Ok? Es sumamente importante verificarlo también. Luego de eso tenemos la precosecha. En la precosecha tenemos que tener en cuenta la calidad del agua y eso se va a dar en base a una evaluación de riesgos que está anexado en el CB1. Luego de esto tenemos que tener en cuenta el intervalo entre la aplicación de materia orgánica y la cosecha que no compromete el tema pues, de la inocuidad, ¿no? Que es sumamente de índice importante. Además de esto, en la precosecha debemos tener medidas apropiadas para la reducción de una posible contaminación del área. Ok. En el tema de la cosecha, ahí tenemos los procedimientos, la evaluación, procedimiento, la capacitación, limpieza, ¿no? Como etcétera, que debemos tener en cuenta. Y en base al manipuleo, ¿no? A la manipulación del producto, se debe dar una aplicación de las BPM. En este caso, que tenemos principios de higiene personal, instalaciones sanitarias, instalaciones de manipulación y almacenamiento, el control de plagas, el lavado post cosecha, el tratamiento post cosecha y en base a eso, pues aplicar las BPM, ¿no? Que van a estar relacionadas justamente a lo que acabo de listar. Ok, vamos a ir a las BPM, que son las buenas prácticas en manufactura, dejando atrás las buenas prácticas agrícolas. En las BPM lo que vamos a visualizar es lo siguiente, ¿no? Están los prerequisitos, nos vamos a enfocar en las BPM. El programa de prerequisitos está enfocado en el HACCP, las BPA, que están agrupadas ahí, justamente las que vamos a observar. Hemos revisado ahorita las BPA y ahora pasamos a revisar las BPM. Pero recordemos que esta viene a ser pues, el tema de prerequisitos. El HACCP, BPA, BPM y las POEs. Entonces, primero entender cuáles son aquellos programas prerequisitos. Estos son unos componentes que son esenciales en las operaciones de un establecimiento y tienen como finalidad evitar que los peligros potenciales de bajo riesgo se puedan transformar, básicamente pues, transformar en alto riesgo, ¿no? Y de esta manera pues afectar en forma adversa el tema de la seguridad de los alimentos. Eso en base al programa de prerequisitos. Entonces, para el tema de la desinfección, entendamos a esta como la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente. Esto se va a dar por medio de agentes químicos y en algunos casos por temas de métodos físicos. Se puede dar a un nivel que no comprometa, la inocuidad o el tema de la aptitud del alimento, ¿no? Recordemos, inocuidad alimentaria, cuidar todo el procedimiento. En base a la higiene de los alimentos, aquí tenemos que todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos se debe dar en todas las fases de esta cadena de alimentos, ¿no? O cadena alimentaria.
Y en base a la inocuidad de los alimentos, la vamos a entender de la siguiente manera. A ver, eh, aquí lo que debemos dar es una garantía, ¿no? De que los alimentos no van a causar daño al consumidor cuando estos pues se preparen o se consuman, ¿no? De acuerdo al uso al cual hayan sido destinados cada uno de esos productos. Ok. Luego lo que mencionaba, el tema de las BPM, el tema de las POEs, ¿no? El tema del HACCP, entre otros. Vamos a ver el tema de las buenas prácticas de manufactura. Aquí tenemos y entenderlo como lo siguiente. Es un conjunto de principios y recomendaciones técnicas las cuales van a ser aplicadas en el procesamiento de alimentos para poder garantizar su inocuidad y su aptitud. Y para esto también pues evitar su adulteración. En el tema de las POEs, que es el procedimiento operacional de estándares de saneamiento, estos se van a describir en base a las tareas de saneamiento, las cuales van a ser aplicadas antes, durante y después del proceso de elaboración. Y finalmente, tenemos el análisis de peligros y puntos críticos de control, que viene a ser el denominado HACCP. Este es un sistema que pues, nos va a permitir identificar, evaluar y controlar los peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Este último está basado en la palabra mágica, la prevención. Ok. Aquí vamos a poder ver el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos, ¿ok? De alimentos y bebidas. Aquí podemos observar desde el punto número 1, ¿no? Hasta el 10, que es el transporte. Entonces vamos a ir visualizando. Empecemos con el tema de estructura física e instalaciones de fábrica. A ver. Ok. Aquí podemos observar el tema de la ubicación. En la ubicación, esas deben ser zonas libres de polvo u otros contaminantes. No deben darse terrenos que hayan sido rellenados sanitarios, ni temas de basurales, ni cementerios, ni pantanos, o aquellos que hayan estado expuestos pues, a un tema de contaminación. Esto en base a la ubicación. En el punto de la exclusividad, tenemos que tener en cuenta que no deben tener conexión directa con viviendas ni con locales en los que pues, se realicen ciertas actividades distintas a las que se están estipulando, ¿no? El tipo de la industria. Luego tenemos las vías de acceso dentro del recinto. Estas deben tener una superficie pavimentada, justamente para el tráfico o el traslado de los productos que se puedan movilizar. Luego también nos menciona la estructura física y acabados, que también es sumamente importante. Estos deben ser construidos pues con materiales impermeables, resistentes a roedores. Ahora bien, las uniones de las paredes con el piso se debe dar a media caña. Los pisos deben tener un declive hacia canaletas o sumideros. De esta manera puedes evitar un derrame. El tema de las paredes deben ser lisas, deben ser lavables y de colores claros. Recomendación siempre colocarles blanco, ¿no? Y tener una altura también apropiada. Se recomienda básicamente 1.8 metros. Luego también nos menciona el tema de la iluminación, ¿no? El tema de la iluminación es sumamente importante y esta debe ser adecuada, ya sea un tema de iluminación natural o artificial, no debe dar lugar a colores falseados. Ejemplo, pues el tema de las sombras. La intensidad va a ir un tema de promedio y eso está estipulado, perdón, en las BPM y la iluminaria que se utilice debe estar protegida, porque de repente pues se puede caer, ¿no? Y causar daño al final. En el tema de la ventilación, este debe ser un diseño adecuado de sistemas de ventilación y esto básicamente con el objetivo de evitar calor excesivo y condensación y de esta manera pues permitir la eliminación del aire contaminado. Además de esto, el aire debe ir libre en dirección del área limpia al área sucia por un tema de contaminación. El tema también aquí, tener muy en cuenta, las aberturas de ventilación con rejillas deben ser de fácil retiro para poder proceder con su limpieza, que va a ser continua. Entonces, eso sería en base pues a la estructura física e instalaciones de la fábrica. Aquí podemos ver unas imágenes de lo que justamente estábamos mencionando, ¿no? Los terrenos que no pueden ser cementerios o temas de residuos, las zonas pavimentadas, los ambientes que deben estar pues con las paredes lavables, colores claros, las rejillas para temas de insectos y la
iluminación. Ahora vamos a pasar a ver el tema de la distribución de ambientes y ubicación de equipos. Aquí vamos a mencionar 3 características: distribución, material de equipos y utensilios y los equipos de refrigeración. En el tema de distribución, debemos evitar contaminación cruzada, el denominado layout, ¿no? Ya sea por temas pues de equipos rodantes o por personal. En el tema de material de equipos y utensilios, em, aquí pues estos no deben ser absorbentes, deben ser resistentes a corrosión, deben ser resistentes a operaciones repetitivas de saneamiento, deben también tener superficies lisas, pero sin orificios ni grietas, sumamente importante, ¿no? El diseño e instalación de las mismas debe ser o debe permitirnos una fácil limpieza y desinfección, que es lo que comúnmente vamos a estar realizando. En el tema de los equipos de refrigeración, aquí nos vamos a referir a los ambientes. Los ambientes deben estar refrigerados con dispositivos para la medición y registro de la temperatura. Estos dispositivos deben colocarse pues en un lugar en el cual puedan ser visibles y mantenerse en buenas condiciones de conservación y funcionamiento. Esto en base a los equipos de refrigeración. Ok, entonces pasamos a ver el tema de abastecimiento de agua, ¿no? Disposición de aguas servidas y recolección de residuos sólidos. Para este punto vamos a ver lo siguiente: abastecimiento de agua. Aquí vamos a ver el uso del agua potable, el uso de agua de pozo, red pública, un sistema de abastecimiento de agua pues, que evite la contaminación de la misma, garantizar el tema de la provisión de agua permanente y continuamente y en las cantidades pues, que se requieran, ¿no? La programación del análisis de la calidad de agua debe ser continua y debe ser registrada. En el tema de la reutilización de aguas industriales tratadas, esto nos va a permitir recuperar aguas industriales, ¿ok? Tratarlas y también reutilizarlas, ¿ok? Ahora, la reutilización de estas aguas se va a dar para ciertos, por decirlo así, ciertos ambientes. Ejemplo, en el tema pues de lavado de los envases, ¿no? Si que fuera posible con agua potable. En el tema de la disposición de aguas hervidas, debemos comprender que los recipientes deben ser de fácil limpieza, deben estar tapados e identificados. Entonces, esto en base al tema pues del abastecimiento de agua, su disposición y la recolección de los residuos sólidos. Luego tenemos, en base a los aspectos operativos que también son sumamente importantes de analizar, y aquí tenemos 4 puntos a observar. Cuando hablamos del flujo de procesamiento, esto se va a dar para prevenir la contaminación cruzada. La fabricación pues, de alimentos deben seguir un flujo, ¿ok? Que durante el avance, me refiero durante las etapas, estas sean sumamente nítidas y comprensibles. Ahora, si nos referimos al tema del área no sucia, con respecto a la limpia, también debe ser analizada. Y no se puede permitir que en el área limpia, ¿no? Se estén circulando el tema del personal, equipo, utensilios o materiales que hayan sido pues utilizados o manipulados en el área sucia, porque estaríamos ocasionando una contaminación. En base a la cámara de refrigeración y congelación, lo que podemos mencionar es que va a haber una fábrica que va a manipular productos o materias primas perecibles y estas deben contar con cámaras de refrigeración o congelación, en el caso sea el rubro, ¿no? Si no, pues simplemente no se utilizaría. Si hablamos de las instalaciones y equipos accesorios o complementarios, aquí vamos a mencionar lo siguiente. Toda instalación, ¿ok? Toda instalación o equipo accesorio o complementario al tema de la fabricación está susceptible de provocar contaminación de los alimentos y por ende deben ubicarse en ambientes separados con respecto al del área de producción. Luego, en base a los dispositivos de seguridad y control, estos dispositivos van a ser utilizados en la fabricación, destinados pues a asegurar la calidad sanitaria de nuestros productos y por ende deben estar provistos de dispositivos de seguridad, control y registro, los cuales nos permitan a nosotros poder verificar el cumplimiento de justamente sus procedimientos durante el tema de lo aplicado.
aquí podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? El tema de la higiene personal y el saneamiento de los locales. Recordemos que no únicamente hablamos en higiene pues del ambiente físico, sino también del personal que debe seguir. Lavado de manos, desinfectado, coma, etcétera. Ok. Entonces, si nos referimos al tema de la higiene del personal y el saneamiento de los locales, vamos a hablar primeramente del personal de mantenimiento. Estos deben cumplir con todas las disposiciones de aseo, vestimenta y la presentación del personal, que es sumamente importante. En el tema de la vestimenta, debe ser de color diferente al del personal de planta, para de esta manera poder distinguirlos. Ahora bien, en base a la capacitación en higiene de alimentos, ¿ok? Aquí debemos entender lo siguiente. El personal de proceso, de capacitación continua en el tema de manipulación de la higiene de los alimentos y bebidas, ¿no? Así como también pues, el tema de higiene personal, deben estar consecutivamente capacitados para saber qué deberían hacer o qué deberían utilizar para mantener la higiene de los alimentos. En el punto de los vestuarios para el personal, estos deben tener espacios apropiados para que estos se puedan cambiar de ropa, deben tener todas las facilidades para mantener cerrados sus cajones, ¿no? En los cuales estén colocadas sus ropas y estas deben estar por separado. Además de esto, el tema de los vestuarios y servicios higiénicos deben estar aislados, no podemos estar muy cerca. ¿Por qué? Porque también ahí podríamos ocasionar un tema de contaminación. Y el tema de las duchas de vestuario va a ser según la cantidad de trabajadores que tenga pues la empresa. En base a los servicios higiénicos del personal, debemos tener pues inodoros, lavatorios, urinarios, y el área debe estar completamente iluminada para que no ocurran temas de algún pues accidente. Aquí, por ejemplo, sí recalcar en el tema de los servicios higiénicos del personal una relación sumamente importante. Si un ambiente, ¿no? Una empresa donde se realice, perdón, estos procedimientos tiene, imaginemos, de 1 a 9 trabajadores, debe poseer un inodoro, 2 lavatorios, una ducha y un urinario. En cambio, si tenemos una cantidad de trabajadores en relación de repente, ¿no? De 50 a 100 trabajadores, debemos poseer 5 inodoros, 10 lavatorios, perdón, 6 duchas y 4 urinarios, ¿no? Según la cantidad va a ir variando el tema de la cantidad a utilizar. Ahora bien, si la cantidad de trabajadores superase los 100, ahí ya cambia la cosa. Se va a utilizar aproximadamente, ¿no? Entre 10 inodoros, 15 lavatorios, claro, 15 lavatorios, perdón, aproximadamente entre 10 a 11 duchas y urinarios pues entre 10 a 12. ¿Por qué? Por la capacidad de trabajadores que se va a poseer en el momento, ¿no? Imaginemos que a todos se enfermen el estómago y quieran entrar en ese mismo momento al tema pues de los baños. Sería imposible y podría ocasionar un tema también de contaminación. En base a las facilidades, ¿no? Que es el último punto, para el lavado y desinfección de las manos debemos tener en cuenta lo siguiente. Se deben lavar las manos con agua y jabón. Esto antes de iniciar el trabajo, ¿ok? Después de utilizar los servicios higiénicos y de manipular de repente cualquier material sucio o contaminado, también se deben lavar las manos todas las veces que sea necesario según requerimiento, e inmediatamente después de haber manipulado cualquier material que haya podido transmitir alguna enfermedad, también deben lavarse las manos. Ahora, para esto, que evidentemente va a ser muy difícil de que los operarios se recuerden a cada rato porque no tenemos la costumbre, van a haber avisos recordatorios, ¿no? Para básicamente ayudarlos en el proceso. Y también se va a dar un control de cumplimiento del lavado de manos. No es que únicamente quede en el haberle dicho a mis colaboradores que lo hagan, sino se va a ir controlando y sancionando a aquellos que no realicen las acciones correspondientes, ¿no? Si se dice que durante el día se deben lavar 5 veces las manos y un trabajador solamente lo hace una vez, se le va a sancionar. Ok, aquí podemos observar lo que acabo de mencionar en base a la información anterior, ¿no? En base pues al tema de la higiene de personal y saneamiento de los locales. Vimos a los trabajadores con los uniformes correctos, ¿no? El tema de los ambientes urinarios, lavaderos, el tema de las relaciones en base a la cantidad de trabajadores y la cantidad pues de utensilios que vayan a requerir, el tema de las duchas, ¿ok? Y la forma correcta para lavar sus manos, ¿no? Algunos puntos a seguir para que lo hagan de manera correcta y no tener problemas a posteriori, ¿ok? Luego tenemos el tema, en esta imagen creo que podemos observar claramente, ¿no?
Y justamente porque es la función de seguir al pie de la letra el tema del lavado de manos. En ciertos rubros, ¿ok? El tema de los operarios tienen una relación sumamente directa al producto, como podemos visualizarla en este momento. Vemos a una señorita pues manipulando el tema de mezcla con sus manos. Entonces, si sus manos están infectadas o están con un tema de contaminación, evidentemente estaría contaminando en forma directa al producto, ya sea que esté recién en la mezcla, porque al final se va a convertir en un producto final, ¿no? Para consumo humano, lo cual estaría afectando. ¿Y cómo vamos a visualizar? Porque de repente podemos entender o mencionamos que es muy radical el hecho de que podamos tener tanta contaminación en nuestras manos. Vamos a pasar a proceder a ver unas imágenes en las cuales ustedes se van a percatar cómo va evolucionando el tema de eso, de esa suciedad que se puede tener en nuestros dedos y lo cual podríamos colocar o pasar pues a los productos, ¿no? Acá hablamos de los alimentos, manos y bacterias. Ok. Tenemos los dedos sucios, ¿no? Sobre la caja de Petri, estamos colocando para ver el avance. Después de 24 horas, miren cómo se vuelve, va evolucionando. Después de haberse enjuagado con agua, miren cómo está. Después de haberse lavado por 20 segundos con agua y jabón, va variando como podemos observar. Si seguimos avanzando, después de haberse lavado nuevamente por 20 segundos con agua y jabón, sigue disminuyendo el tema pues de la contaminación. Después de haberse lavado y desinfectado, ¿no? Miren cómo queda. ¿Ok? Hasta aquí hemos observado que la persona, si está con la mano contaminada al inicio, deja automáticamente todo el tema del germen. Si lo hacemos cuando nos lavamos, el tema de la disminución es progresiva. Entonces, lo que verdaderamente queremos es lo último, que las personas laven sus manos, se desinfecten para que verdaderamente no quede nada de contaminación y por ende, pues no estemos afectando el producto final. Ahora bien, la siguiente imagen es el cabello después de 24 horas, ¿no? En la segunda nos da una muestra de delantal sucio 24 horas después. Miren, imaginemos todo lo que estamos produciendo en temas de contaminación, ¿no? Podemos observar que es verdaderamente espantoso, por decirlo así, por ende debemos tener el cuidado adecuado. Cuando hablamos de la higiene personal y saneamiento de los locales, que también es sumamente importante, aquí vamos a hablar de la limpieza y desinfección del local, del control de las plagas y el acceso de animales. Aquí básicamente es dar una continuidad de limpieza para no tratar de eliminar, pero sí tratar de reducir al máximo, ¿ok? Todo el tema de contaminación. Ok, tenemos un punto en base a las materias primas, ¿no? El tema de aditivos, alimentarios y envases, y estos van a ser enfocados en base a tres cosas: la calidad sanitaria de las materias primas y aditivos alimentarios, los aditivos permitidos y los envases. En tema del almacenamiento, aquí tenemos el tema de almacenamiento de materias primas y de productos terminados, almacenamiento de productos perecibles, la estiva de producción no perecible y la estiva de productos perecibles. ¿Ok? La vamos a clasificar de esa manera. En base al transporte, que también es sumamente importante entenderlo, vamos a colocarlo en tres características: condiciones de transporte, limpieza y desinfección de vehículos, carga, estiva y descarga. En la primera vamos a mencionar lo siguiente: los alimentos, las bebidas, las materias primas, ingredientes u otros que vayan a ser transportados de manera en la cual pues puedan contaminarse, debemos prevenir el tema de la contaminación o alteración, básicamente esto con la limpieza de los medios de transporte. Ahora, en el tema pues de la limpieza y desinfección de vehículos, lo que podemos mencionar es que todo vehículo que esté destinado al transporte de alimentos deberá someterse a limpieza y desinfección, así como el tema de la desodorización, si es que éste lo requiriera. No es automático, no es obligatorio, solamente que si lo requiere se debe hacer. Y en el tema de la carga, estiva y descarga, en este punto todos los procedimientos, ¿ok?, deben evitar la contaminación cruzada de los productos. ¿Para qué? Para finalmente, pues, brindar al consumidor, ¿no? Final un tema de tratamiento adecuado. ¿Ok? Esto en base, pues, al tema del transporte. Entonces, esos serían los puntos a tener en cuenta en base a las BPA y las BPM, que son las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura. Si bien es cierto y como hemos podido visualizar, es mucha la información,
que se debe tener en cuenta, ¿no? Al mínimo, para poder ir cuidando en cada uno de los procesos del tema de la producción, tanto desde chakra hasta pues el tema de producción o manipulación. Recordemos, no únicamente focalizarnos en los productos finales, ¿ok? Sino también en el personal, capacitarlo constantemente, el tema de hacer auditorías, el tema de reflejar de repente dudas, el tema de los almacenes, cómo anexarlos, cómo ubicarlos, cómo zonificar las mismas. Y de esta manera, pues, ya podremos obtener las certificaciones correspondientes que nos harán más competitivos en el mercado internacional. Entonces, todo esto sería en base al tema de las BPA y BPM, esperando que la información les haya eh, servido. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego.